Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de lenguaje del preuniversitario popular Antumac. Hoy día igual como el día lunes, vamos a continuar trabajando en el ensayo que hicieron presencial o de manera online desde sus casas, descargándolo de cursos. Pero para comenzar, ¿con qué ánimo llegamos a la clase de hoy en la escala de Kilua? ¿Qué Kilua eres hoy? Yo número 6, motivado, pero medio lesionado. O sea, número 5, perdón. 5, igual que Macarena. Me alegro mucho, Macarena. Paula número 2, anda modo asesino. Francisca número 3, ¿qué le pasó a Francisca? Ánimo, Francisca, le mando un gran abrazo. Fernanda número 7, también con el modo asesino activado, modo serio. 3 y 8 dice Claudia. Ánimo, Claudia. Le mando un gran abrazo también a subir ese ánimo. Martina número 4, que bueno. Francisca número 9. Mi gatito está delicado de salud. Pucha, Francisca, le mando la mejor de las suertes para su gatito, que se mejore. Sana, sana, potito de rana. Soy una mezcla entre el 3 y el 7. Ánimo, Patricio, sin asesinar a nadie por ahí. Constanza número 4. Narayana número 4. Excelente, me alegro mucho. ¿Alguien número 1? ¿Nadie? Nadie anda feliz hoy. Yo sí, yo ando feliz. Porque tenemos libre el lunes. Excelente, Ami. Me alegro mucho que usted llegue de buen ánimo. Vamos a Kilua. Soy el número 4. Excelente. Yo también lo encuentro de mis personajes favoritos de Cazador X Hunter. Antes me gustaba Gon, porque bueno, yo soy Gonzalo también, así que por ahí. Pero lo encuentro muy plano el personaje, como que es muy personaje principal, que parte de una forma y no cambia mucho a lo largo de la trama. Como si se desarrolla psicológicamente, Killua tiene muchos cambios, va creciendo, eh, tiene un desarrollo psicológico más importante, por eso me gusta más Killua. Tengo que tatuar un Killua y con este fin de, mira Patricio, bien, qué bacán ahí. Si le gusta, o si no sé si le puede mandar fotos por aquí por el chat, le agradecería una fotito de eso, me encanta este anime. Muy bien, chicos y chicas, como siempre, una pequeña pausa para que me cuenten su estado de ánimo. Le mandamos mucho amor al gatito de Francisca. Y bueno, la mejor de las ganas, energía, ánimo para todos y todas. Súper. Continuamos con la revisión del ensayo, chicos y chicas. Espérenme. Ya, ahí sí. Entonces, chicos y chicas, retomamos la corrección del ensayo desde donde llegamos. En la última clase terminamos en la pregunta número 19, terminamos hasta la lectura o texto 2. Hoy comenzamos con la lectura número 3. Así que, obviamente, como siempre, les recomiendo tener descargado, probablemente ya lo tienen descargado, el modelo, que lo tengan abierto para acompañar la lectura, para que vayan viendo las alternativas, cuál pusieron, y bueno, como siempre me van diciendo en el chat cuál pusieron y ojalá que aprovechemos también de poner comentarios como yo puse la alternativa A por tal y tal palabra que me parece una marca textual, o en el texto sale tal cosa y en eso me apoyé para responder la A, o yo descarté la B porque nunca dice eso en el texto, o la alternativa B es más amplia que lo que me preguntan en el cabezado. Todos esos comentarios nos ayudan muchísimo para complementar nuestra visión. Cada uno, cada una aprende, entiende de alguna forma, pero de repente todos esos comentarios, esas formas de entenderlo, la palabra clave que encontraron por ahí, nos sirve muchísimo para ampliar nuestra forma de cómo enfrentamos las pruebas. Así que ojalá que todo comentario que se les ocurra vayan poniéndolo en el chat, me piden la palabra, para que complementemos nuestro aprendizaje. Les recuerdo que obviamente nosotros les damos todo el material, pero el aprendizaje, el proceso es un proceso personal, cada uno, cada una lo construye y es mejor si nos ayudamos entre todos para hacer la construcción del aprendizaje en conjunto. Eso. Entonces, como siempre, vemos el texto, primero analizamos la estructura del texto, vemos si tiene título, vemos la fuente, vemos si conocemos el autor y
y leemos las preguntas antes de leer el texto. Entonces, perdón. Entonces, lectura o texto número 3 es un fragmento del libro La Ciencia, su método y su filosofía. Por lo tanto, ya sabemos que va a ser un texto que hable sobre ciencia, de Mario Bunge, publicado en 1959. Ya tenemos otra información, es un texto de los años 60 prácticamente. Por lo tanto, tenemos que considerar que este texto se produjo en ese momento histórico. Vemos que es un texto bastante normal, escrito no en verso, sino en prosa, todo junto, párrafos largos, un par de preguntas retóricas hay aquí, pero no vemos ninguna presencia de diálogo, nada de diálogo. Y bueno, ya esto ya lo sabíamos, que es el título, que es un fragmento del libro La Ciencia. No es un texto que no tenga nada que destacar particularmente, probablemente un texto expositivo que me hable sobre la ciencia, el método científico y la filosofía científica. ¿Cuáles son las preguntas? Ay, espérame, que ahora que me acuerdo, tengo las preguntas acá. ¿Cuáles son las preguntas? Pregunta 20. ¿Con qué finalidad se menciona la Ilíada en el primer párrafo del fragmento leído? ¿Con qué finalidad? Es decir, una pregunta de propósito comunicativo. Identificar el para qué, con qué finalidad me muestran o se menciona a la Ilíada en el primer párrafo. Pregunta 21. Según el autor del texto, ¿cuál de las siguientes disciplinas sigue sin ser asimilada por la ciencia? Marcador textual de una pregunta explícita. Cuando dicen según el autor del texto, quiere decir que el autor lo menciona textualmente en el texto. Es una pregunta de información explícita. ¿Qué disciplina sigue sin ser asimilada por la ciencia? 22. ¿Cuál es la actitud del autor del texto respecto de las humanidades? Cuando me preguntan por la actitud del autor, aquí ya es una pregunta un poco más compleja de interpretar. La actitud del autor es una actitud crítica, una actitud de respeto, una actitud de aceptación por las humanidades, de reconocimiento o de valoración. ¿Qué actitud, qué intención está imprimiendo el autor en su texto respecto de las humanidades? ¿Critica las humanidades, las respeta, las acepta, las reconoce o las valora? ¿Cómo habla de las humanidades? ¿Para bien o para mal? Esa es como la actitud. 23. Según el tercer párrafo, ¿por qué una persona puede negar el valor humano de la ciencia? Nuevamente, una pregunta de información explícita. Según el tercer párrafo, es decir, que la respuesta va a estar textual en el tercer párrafo. Pregunta 24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de la lectura del cuarto párrafo del fragmento leído? Sabemos que se puede concluir, es una marca textual de una pregunta de inferencia. Se puede concluir, quiere decir que no va a estar textual, pero sí que se desprende de lo que está escrito ahí, se puede sacar una conclusión del cuarto párrafo. 25. ¿Qué propone el autor para integrar la ciencia y las humanidades en la educación universitaria? Nuevamente una pregunta de información explícita. Nos dicen que hay una forma de integrar las ciencias y las humanidades y cuál es la propuesta del autor. Vamos a tener que buscar o fijarnos cuando el autor diga para integrar la ciencia y las humanidades hay que hacer esto, y esa es la respuesta. 26. ¿Qué afirma el autor sobre la ciencia en el texto? ¿Qué afirma? Nuevamente una pregunta textual. Quiere decir que estas tres frases van a estar afirmadas o se van a negar o no se va a decir nada sobre ellas en el texto. Nuevamente una pregunta textual, pero con tres cosas que hay que buscar. Esas son las preguntas del texto número 3. ¿Alguna le gustaría acompañarme con la lectura o voy yo solito? Perfecto, comienzo nomás. Ustedes me acompañen con la lectura desde sus dispositivos móviles o electrónicos. Comienzo entonces. Fragmento del libro La Ciencia, su método y su filosofía, de Mario Bunge. Apenas se discute ya que la ciencia es lo que distingue la cultura contemporánea de las anteriores.
Ay, espérame. Apenas se discute ya que la ciencia es lo que distingue la cultura contemporánea de las anteriores. No solo es el fundamento de la tecnología que está dando una fisonomía inconfundible a nuestra cultura material, sino que de continuo absorbe disciplinas que otrora fueron artísticas y filosóficas. Ayer la antropología, la psicología y la economía. Hoy la sociología y la historia. Mañana quizás la estética y la ética. Además, la concepción del mundo del hombre contemporáneo se funda en medida creciente sobre los resultados de la ciencia. El dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasía, la predicción a la profecía. La cultura social y la personal se tornan, en suma, cada vez más científicas. Hace un siglo, quien ignoraba la Ilíada era tildado de ignorante. Hoy lo es, con igual justicia, quien ignora los rudimentos de la física, de la biología, de la economía y de las ciencias formales. Con razón, porque estas disciplinas nos ayudan mejor que Homero a desenvolvernos en la vida moderna, y no solo son más útiles, sino que también son intelectualmente más ricas. Como siempre voy a ir destacando lo más importante. En este caso, el primer párrafo, perdón la detención, pero un poco para resumir, el primer párrafo obviamente habla de que la ciencia es lo que distingue la cultura moderna de las culturas antiguas, ¿ya? Y marqué obviamente esto porque quizás nos sirve para las preguntas. Continúo. Semejante actitud no implica desdén para con las artes y las llamadas humanidades. No significa que sea digno de admiración. No significa que sea digno de admiración el especialista que permanece insensible a la belleza o que menosprecia la investigación filológica. Lo criticable es que, en el siglo de los mayores avances sociales y la energía nuclear, se siga sosteniendo que la literatura y la crítica literaria deben seguir siendo el eje de la cultura o por lo menos la base de la formación cultural. Modernicemos el concepto de humanidades y equilibremos los diversos ingredientes de la educación, ofreciendo las posibilidades de una educación integral y actual. Si la vida no es ni debe ser puro goce, y si la cultura no es ni debe limitarse a hacer comentario de textos, entonces es preciso que renovemos las ideas acerca del lugar que debe desempeñar las artes y las humanidades en la educación moderna. Sostener que el goce estético y la educación para refinarlo deben ocupar un lugar más importante que la búsqueda de la verdad, de la utilidad y del bien social, no es hoy signo de cultura refinada, sino de incultura, de egoísmo, de frivolidad propia de salones victorianos. ¿Cómo es posible seguir sosteniendo que la ciencia y la filosofía de la ciencia son áridas, inhumanas o deshumanizadas, siendo por ello preciso dulcificarlas y dignificarlas mediante una dosis de las llamadas humanidades? ¿Acaso las teorías científicas y metacientíficas se encuentran en la naturaleza para que pueda tildárselas de inhumanas? ¿No son acaso creaciones humanas que suelen costar un esfuerzo de imaginación y de concepción mayor que la mayoría de las obras literarias y de crítica literaria? ¿Acaso las obras científicas y metacientíficas no emplean, además de elementos sensibles y del lenguaje diario, almacenes de experiencias, instrumentales conceptuales y lenguajes enormemente más ricos que los que usa el escritor? Consúltese cualquier revista científica y se advertirá cuán ardorosa, aunque controlada, es la imaginación requerida para inventar una teoría o para hacer un cálculo aproximado o para diseñar un instrumento. Solo cree que la ciencia es pobre en concepto y en imágenes y que la investigación científica carece de poesía, quien tiene pobres informaciones acerca de la vida de la ciencia. Eso también está importante. Junto con la filosofía, ella constituye la más rica creación del espíritu. ¿Por qué entonces oponer las humanidades a las ciencias, como si éstas fuesen menos humanas que aquellas, o como si no fuesen precisamente las ciencias las que alcanzan el conocimiento más profundo y adecuado del hombre?
Dígase más bien que las ciencias y las llamadas humanidades no son complementarias, sino, o sea, no son antagónicas, perdón, las ciencias y las llamadas humanidades no son antagónicas, sino complementarias, aún reconociendo que en la época contemporánea el centro de la cultura se desplaza de las humanidades a las ciencias. ¿Cómo lograr eficazmente la integración de la ciencia y de las humanidades en la enseñanza universitaria? La solución que suele ofrecerse en algunos países consiste en agregar trabajos de laboratorio al plan de estudios de las humanidades y literatura al plan de estudios de ciencia. No debe asombrar que esta solución sumista fracase. Lo que se agrega se considera materia blanda, que se tolera y estudia a desgano, sin que deje rastros. No se logra una reorientación de los estudios universitarios y de la mentalidad de los estudiantes con el método agregado de cursos. Si lo que se busca es una síntesis, debe ensayarse una solución integradora y no aditiva. ¿Por qué no ensayar el cultivo de una actitud filosófica en las ciencias naturales y sociales y de una actitud científica en la filosofía y en las llamadas humanidades? No hay por qué buscar la ciencia fuera de las humanidades, cuando lo que se requiere es encararlas en forma científica, ni por qué buscar la filosofía fuera de la ciencia, cuando se sabe que ésta posee sustancia filosófica. Excelente, chicos y chicas, ese era el texto de la ciencia de Mario Bunge. Como pueden ver, obviamente este texto trata de unir la ciencia y la filosofía, ¿cierto? Hace todo el rato una comparación de por qué separamos estas dos cosas si la ciencia tiene filosofía y la filosofía tiene ciencia. Sobre todo en este párrafo final, queda claro que eso es como lo que está tratando de comunicar el emisor. En este caso, si se fijan, bueno, obviamente tenemos la respuesta textual de algunas preguntas por aquí. Yo fui subrayando lo que consideré más importante y obviamente, como habían dicho en la clase del lunes, profe, yo no sé subrayar, llevé destacador, pero no sabía qué subrayar. Lo más importante es siempre identificar qué es lo más importante de cada párrafo o qué frase resume el contenido de todo el párrafo. Eso es como lo que tratamos de destacar y obviamente no destacamos los ejemplos, las comparaciones muchas veces, la información adicional, todos los detallitos pequeños, los dejamos sin destacar, destacamos solamente lo más importante. Perfecto, vamos con las preguntas, chicos y chicas. Pregunta número 20. ¿Con qué finalidad se menciona la Ilíada en el primer párrafo del fragmento leído? ¿Cuál pusieron aquí? Teníamos A, para resaltar que el conocimiento literario ha perdido importancia para la cultura de una persona en la actualidad. B, para ejemplificar cómo la literatura en el ámbito de las humanidades ha sido asimilada por la ciencia. C, para comparar la ignorancia que significaba el desconocimiento de la obra de un pasado con la incultura que implica hoy en día no conocer de ciencia. D, para contrastar las causas por las que el conocimiento del pasado no resulta relevante para las necesidades actuales. O E, para explicar la razón por la cual la ciencia brinda un saber más útil, para explicar la razón por la cual la ciencia brinda un saber más útil para desarrollarse en la vida moderna. Veo 4 letras C. Por favor, chicos y chicas, todas respondiendo en el chat qué alternativa pusieron. Agustín, Débora y Ami también colocaron la letra C. ¿Alguien más? María Jesús la C. Todas. Ojalá, como les dije, no tener vergüenza si pusieron otra, no hay problema. Y también, ¿por qué pusieron esa? Si alguien se juega, se motiva con escribir, profe, yo puse la C porque en el texto aparece esto, mucho mejor. ¿Bien? En este caso, chicos y chicas, la correcta efectivamente era la alternativa C. Se menciona la Ilíada como una comparación de que antiguamente la gente que no conocía una obra clásica como la Ilíada era sinónimo de ignorancia, al igual que ahora quien no sabe de ciencia también es considerado un ignorante. Se hace la comparación temporal de lo que era ser ignorante, un ejemplo de lo que era ser ignorante antes con un ejemplo de lo que es ser ignorante ahora al no saber ciencias.
Excelente, chicos y chicas. Veo que nadie cayó en otra, así que si no tienen dudas, seguimos con la 21. Pregunta 21. Según el autor del texto, ¿cuál de las siguientes disciplinas sigue sin ser asimilada por la ciencia? Aquí nos guiamos harto en la palabra asimilada, que estaba al inicio en el primer párrafo del texto, en donde la ciencia asimilaba varias disciplinas. ¿Cuál pusieron aquí, chicos y chicas? Veo 4 Bs. Débora también la ve. Francisca Arroyo. Bueno, esta pregunta, como les dije, es una pregunta textual. Cuando nos dicen según el autor del texto, es porque la respuesta está textual en el texto. Valga la redundancia, textual en el texto. En este caso, la correcta efectivamente era la B. Ya, María Jesús colocó la B. Sí, en este caso la información estaba aquí, ¿no es cierto? La ciencia absorbe disciplinas que otrora fueron artísticas. Ayer la antropología, la psicología, la economía, hoy día la sociología y la historia, mañana, es decir, algunas disciplinas que todavía no absorbe, la estética y la ética. Por lo tanto, el autor supone que en un futuro la ciencia va a absorber la ética, cosa que no ha hecho todavía. Nos quedamos con la alternativa B, pregunta textual. Simplemente identificamos dónde está en el texto sobre lo que me preguntan y qué es lo que se dice. Súper. Muy bien. Vamos con la 22. Aquí ya nos ponemos con una pregunta un poco más compleja. ¿Cuál es la actitud del autor del texto respecto de las humanidades? ¿Cómo trata el autor a las humanidades? Las critica porque son saberes menos relevantes que las ciencias. Las respeta porque son un conocimiento propio de la cultura tradicional. Las acepta, pero rechaza su formalidad y su carencia de utilidad social. Las reconoce, pero han sido absorbidas por las ciencias naturales, o las valora, pero les asigna un nuevo sentido complementario a las ciencias. Veo letras A y letras E. Letras A y letras E. Un segundito, por favor. Ay, excelente, chicos y chicas. Para esta pregunta nos apoyamos sobre todo en el párrafo final, ¿no es cierto? En el párrafo final habla mucho de las ciencias y de las humanidades. ¿Qué es lo que se dice ahí? Vamos al último párrafo, que nos decía, bueno, cómo lograr eficazmente la integración de la ciencia y de las humanidades. Generalmente se suman, ¿no es cierto? Como a las cosas científicas le ponen un poco de literatura y viceversa. Pero esa solución sumista, es decir, esa suma, fracasa generalmente. No se logra una reorientación de los estudios universitarios y de la mentalidad de los estudiantes. Si lo que se busca es una síntesis, debe ensayarse una solución integradora y no aditiva. ¿Por qué no ensayar el cultivo de una actitud filosófica en las ciencias naturales y sociales y de una actitud científica en la filosofía y las llamadas humanidades? Aquí estaba la palabra humanidades, ¿cierto? No hay por qué buscar la ciencia fuera de las humanidades cuando lo que se requiere es encararlas en forma científica, ni hay por qué buscar la filosofía fuera de la ciencia cuando se sabe que ésta posee sustancia filosófica. Por lo tanto, lo que se dicen es que son ciencias o que son saberes, disciplinas complementarias, que hay que buscar tomar la ciencia con una actitud filosófica y tomar la filosofía desde una actitud científica. Por lo tanto, son dos disciplinas que deben complementarse. Le asigna un sentido complementario. Si se fijan, al principio del texto partía diciendo un poco que eran saberes menos relevantes en el sentido de que la ciencia es como lo que la lleva hoy, lo que nos permite vivir, la tecnología, el desarrollo científico, no sé, etcétera. Pero luego, al final del texto, se queda con una visión complementaria, en donde dice
no hay que ver la filosofía como algo lejano a la ciencia, ya que la filosofía tiene ciencia y la ciencia tiene filosofía. No tenemos que hacer un plan científico y meterle un ramo de literatura, o no tenemos que hacer una carrera de literatura con un experimento científico, sino que hay que integrarlas de forma mucho más global, ambos conceptos, en planes, bueno, no habla mucho más de los planes de estudio que propone, pero sí dice que son saberes complementarios. Por eso nos quedamos con la E, y por eso rechazamos la A, porque no critica las humanidades, sino que dice que las humanidades y las ciencias se complementan. Eso, con esa actitud el autor termina su párrafo. Josefina, cuénteme. Hola, profe. Lo que pasa es que yo creo que por un lado lo critica, pero por una crítica buena. Pero como estábamos viendo las veces anteriores, que la crítica en este caso es mala, se Ujú. interpreta como una crítica mala. Entonces, por eso yo puse la E, igual estaba entre la A, pero como leí crítica y no está criticando como algo malo. Entonces, por eso descarté al tiro la A y me quedé con la E. Excelente, Josefina. Muchas gracias. Y claro, no es que, bueno, al principio como que decía que eran menos importantes las humanidades, ¿no es cierto? Al principio empezaba a decir, aquí, por ejemplo, ¿cómo es posible seguir sosteniendo que la ciencia y la filosofía de la ciencia son áridas? Ah, bueno, aquí está hablando de la ciencia. Eh, mm, por aquí, ¿no es cierto? Como con estos párrafos daba a entender de que la ciencia como que es más difícil hacer ciencia que literatura o que humanidades, ¿ya? También aquí decía, modernicemos el concepto de humanidades y equilibremos los diversos ingredientes de la educación, ofreciendo las posibilidades de una educación integral y actual. O sea, todo el rato hablaba de integrar, de integración, de complementariedad entre las humanidades y las artes, ¿no es cierto? Aquí mismo también dice, semejante actitud no implica desdén para con las artes y las llamadas humanidades. No es que no sean importantes. Lo que es criticable es que se siga sosteniendo que la literatura y la crítica literaria deben seguir siendo el eje de la cultura. Lo que dice es que la cultura, la ciencia y la literatura van de la mano, van juntas, y que está mal decir que la cultura son artes y la ciencia es otra cosa que no es cultura. Está diciendo que la cultura, el avance cultural y científico están unidos, están unidos. Por lo tanto, todo el rato hablaba, ¿no es cierto?, de integrar, de complementar. Y como muy bien dice la Josefina, eh, es como una crítica como, oye, pero ¿por qué critican las ciencias? O sea, ¿por qué critican el arte? No hay que mostrar desdén, no hay que minar en menos las artes y las humanidades. Lo que sí, decir que la arte y las humanidades son el foco de la cultura también está mal. Lo que hay que hacer es integrar y complementar las ciencias y las humanidades. Eso es como lo que apunta, de hecho, todos los párrafos como que van con esa línea. A no discriminar ni la ciencia ni las artes, sino que unirlas y entender que están de la mano. Súper. Gracias, Josefina. Vamos con la 23. Según el tercer párrafo, es decir, pregunta textual, ¿por qué una persona puede negar el valor humano de la ciencia? ¿Qué pusieron en esa pregunta 23? ¿Por qué una persona puede negar el valor de la ciencia? Porque desconoce el aporte de la ciencia a las humanidades, porque ignora cómo funciona el mundo contemporáneo, porque tiene escasa información respecto de la ciencia, porque recibió una educación basada en las humanidades, o porque adquirió conocimientos irrelevantes sobre la ciencia. Me pasa mucho que voy leyendo bueno, cualquier cosa, y de repente hay palabras que me suenan muy del meme, como basado, está basado. Y me distraigo un poco. Hay que igual mantener la concentración ahí, no perder el hilo. ¿Qué pusieron en la 23? ¿Con qué alternativa se quedaron? Claudia y Paula pusieron la A, porque desconoce el aporte de las ciencias a las humanidades. Recordemos que cuando encontramos marcadores como este, según el tercer párrafo, nos habla de una pregunta textual. Deberíamos ir al párrafo 3 y encontrar textualmente
¿por qué una persona puede negar el valor humano de la ciencia? Bien, solo 2 respuestas. Quiero más respuestas en el chat. ¿Qué pusieron, mi banda? Pregunta 23. ¿Con cuál se quedaron? Agustín se queda con la E. No tengo esa, pero me parece la E. ¿Cómo no tengo esa? ¿No hizo el ensayo? ¿Qué pasó ahí? Profe, no sé, dice Ami. Nada que no sé. Elija la correcta. Es que esa se me pasó y la dejé en blanco. Estoy entre la A y la E, dice Ami. Vamos al texto. Voy a ir al texto, voy a ir al párrafo 3 y la buscamos. Buscamos la respuesta correcta. ¿Por qué una persona puede negar el valor humano de la ciencia? Vamos a el texto. Martina, Francisca, Marlene, Débora pusieron la C. Recién me di cuenta, pero la voy leyendo el texto y las preguntas. Ya, no se preocupen más, casi a todos nos ha pasado. Lo que sí no puede pasar es en la prueba que se salten una. He visto gente que le pasó que no sé, porque la hoja de respuesta es típico que son como todos los números y las alternativas hacia el lado. Y cuando uno se salta una y responde, por ejemplo, la 22, la responde en la 21, porque se saltó la 21 y entonces le quedan corridas todas las preguntas y es una escoba, hay que borrarlas todas y queda la embarrada. Así que si se saltan una, por último tienen la chunte, si no saben, ya estoy entre la A y la B, voy a tirar una de la A a la B, pero nunca se salten una, sobre todo al rellenar la hoja de respuesta en la prueba. Si se saltan una y luego no se fijan y la siguiente la responden en la que se saltaron, se les van a quedar todas las preguntas corridas y va a ser un cacho. Sí, a veces uno juega contra el tiempo y también hay que decidir, ya, filo, esta no sé, no estoy seguro, me tiro por la A, o estoy entre la A y la E, ya, cualquiera de la A o la E. Capenana y Tenetú, listo, ya, chao, vamos con la siguiente. Voy al texto 3. ¿Cómo es posible seguir sosteniendo que la ciencia y la filosofía de la ciencia son áridas, inhumanas o deshumanizadas? Es decir, quitarle el valor humano a las ciencias. Ay, ¿dónde está la respuesta? Espérenme. Párrafo 3. Acá son las obras literarias. Aquí. Solo cree que la ciencia es pobre en conceptos y en imágenes y que la investigación científica carece de poesía, es decir, de valor humano, quien tiene pobres informaciones acerca de la vida de la ciencia. ¿Quién tiene pobres informaciones acerca de la vida de la ciencia? Aquí estaba la respuesta. Solamente las personas que tienen poca información sobre la ciencia van a creer que la ciencia es pobre en concepto y en imágenes. Estaba al revés, pero básicamente es lo mismo, ¿cierto? Solo cree que la ciencia es pobre en concepto e imágenes quien tiene pobres informaciones acerca de la vida de la ciencia. Es por eso, chicos y chicas, que la alternativa correcta, en este caso, era la alternativa C. ¿Por qué alguien puede negar el valor humano de la ciencia? Porque no sabe qué es la ciencia, porque se ha informado mal de lo que es la ciencia. Así que Débora, que estaba dudando, no dude, estaba exactamente en lo correcto. La respuesta estaba textual en esta parte, en el centro del párrafo 3. Quien tiene pobres informaciones de la ciencia es quien cree que la ciencia es pobre en concepto y en imágenes o le quita el valor humano a la ciencia. Bien. ¿Qué pusieron ustedes para ir descartando? Entre la A y la E. Entre la A y la E. Porque desconoce el aporte de las ciencias a las humanidades. Más que desconocer, aquí hablaba de una mala información. Es diferente ser ignorante de algo a estar mal informado de algo. En este caso es como que cayeron en una mentira, lo que dice el párrafo. Como que tienen poca información, tienen pobres informaciones, es decir, informaciones erróneas, equivocadas o informaciones pobres, malas, escasas informaciones, ¿ya? Más que desconocer completamente el aporte de la ciencia, está mal informado sobre la ciencia.
¿ya? ¿Por qué tampoco es la E? Porque adquirió conocimientos irrelevantes sobre la ciencia. Más que irrelevantes, son conocimientos equivocados sobre la ciencia. Conocimientos irrelevantes son como datos sin importancia, ¿ya? Cualquier dato científico que no sirve para nada es un dato irrelevante, pero igual estaría en lo correcto, en algo certero, algo que es verdad. En este caso hablaba de pobres informaciones acerca de la vida de la ciencia. Por lo tanto, nos quedamos con pobres o escasas informaciones. Por ahí estaba la clave. Esa pregunta no la entendí mucho y sigo sin entenderla, aunque lo esté explicando. Bien, más que nada había que buscar por qué, bueno, todo el párrafo hablaba de eso, cómo, por qué una persona podría negar el valor humano de la ciencia, por qué alguien podría decir, hoy la ciencia que es fome, como que no tiene nada entretenido. Y la respuesta era precisamente que si consultábamos cualquier revista científica, íbamos a advertir cuán ardorosa, aunque controlada, ardorosa es decir, como pasional, humana, es la investigación científica que se necesita para una teoría, un cálculo o un instrumento. Solamente cree que la ciencia es pobre en concepto y en imágenes, es decir, que la ciencia es aburrida, que la ciencia es fome, y que la investigación científica carece de poesía, es decir, como que no tiene nada, ¿cómo decirlo? Eh, nada de amor o nada de intensidad, la ciencia, quien tiene pobres informaciones de la vida de la ciencia, es decir, quien está mal informado, quien tiene escasa información, ¿ya? Las otras alternativas como que apuntan a desconocimiento, desinformación de la ciencia o datos irrelevantes, pero aquí hablamos directamente de que están mal informados, de que tienen escasa información o información incorrecta. Excelente, me alegro mucho, Macarena. Nos quedamos entonces con la alternativa C en la pregunta 23. Y seguimos, continuamos con la pregunta 24, de nada. Pregunta 24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir, es decir, una pregunta de inferencia, que podemos inferir a partir de la lectura del cuarto párrafo del fragmento leído? Teníamos las siguientes alternativas. Me van poniendo cuál pusieron ustedes en la pregunta 24. Alternativa A. La filosofía es la disciplina humanista más cercana a las ciencias naturales. B. La mejor educación universitaria debe integrar las ciencias y las humanidades. C. Las ciencias naturales deben asimilarse a las llamadas disciplinas humanistas. D. Las actuales humanidades carecen de base científica que les proporcione credibilidad. O la alternativa E. Las humanidades son una materia que está implícita dentro de la formación científica. Esta pregunta estaba desafiante. Claudia y Débora pusieron la B. ¿Qué pusieron los y las demás chicos y chicas? ¿Qué se puede concluir? ¿Qué se puede desprender? ¿Qué inferencia podemos hacer respecto de lo que sale en el párrafo 4? Tenemos 4 respuestas en el chat. Vamos, chicos y chicas, poniendo sus alternativas de la pregunta 24, por favor. ¿Con cuál se quedaron ahí? Macarena también la ve. Bueno, voy a leer rápidamente el párrafo 4. ¿Cómo lograr eficazmente la integración de la ciencia y las humanidades en la enseñanza universitaria? Muchas veces se agregan trabajos de laboratorio a los estudios de humanidades y literatura al plan de estudios de ciencias. No debe asombrar que esta solución fracase, se considera materia blanda, que se tolera y estudia con desgano. No se logra la reorientación de los estudios universitarios. Si lo que se busca es una síntesis, debe ensayarse una solución integradora y no aditiva. ¿Por qué no ensayar el cultivo de una actitud filosófica en las ciencias y una actitud científica en las filosofías y humanidades? No hay por qué buscar la ciencia fuera de las humanidades, cuando lo que se requiere es encararla de forma científica. No hay ni por qué buscar la filosofía fuera de la ciencia, cuando se sabe que la ciencia posee sustancia filosófica. En este caso, chicos y chicas, lo que podemos desprender de este párrafo
tiene que ver mucho con la pregunta inicial. ¿Cómo logramos eficazmente integrar ciencias y humanidades en la educación universitaria? ¿Para qué haríamos eso? Para obtener una mejor educación. Por lo tanto, la alternativa correcta sí era la letra B. La mejor educación universitaria sería aquella que logre la pregunta, resolver la pregunta con que parte el párrafo. El párrafo parte preguntándose cómo integramos la ciencia y las humanidades en las universidades. Y explica cómo podríamos hacerlo, ya no superficialmente, sino ya de una manera mucho más completa, como integrar completamente esas dos cosas que se nos presentan como separadas, pero que en verdad siempre han estado juntitas. Por lo tanto, lo que podemos desprender es que mejoraría la educación universitaria si integramos estas dos disciplinas que se nos presentan como separadas. ¿Por qué no es la alternativa E? Las humanidades son una materia que está implícita dentro de la formación científica. En este caso, esa es una idea que sí está en el texto, está muy bien pensar de que eso es una idea que sí menciona el cuarto párrafo. ¿Cuál es el problema? Que esa alternativa es información textual. Está textual en el párrafo, ¿ya? Vamos al párrafo 4 y dice, la alternativa dice que las humanidades son una materia implícita dentro de la formación científica. Y eso es lo que dice acá, que la filosofía, es decir, las humanidades, la filosofía, está dentro de la ciencia. Eso es lo que dice este último párrafo. La filosofía está dentro de la ciencia. Por eso descartamos esa alternativa, porque es una información muy textual, sale escrita al final del párrafo, pero nosotros estamos buscando una conclusión, es decir, una inferencia, ¿ya? Estamos buscando algo que se desprende a partir de la lectura, no algo que esté textual en el párrafo. Profe, esa respuesta, Profe, ¿cómo? Dígame. profe, hay una compañera que dijo en el grupo de WhatsApp que no puede estar en la clase porque se le desconectaron los datos, creo. Creo que se llama Javier Herrera y quería avisar a usted. Ah, sí, ahí me habló. Perdón, es que me salgo, mis datos móviles no están funcionando bien. Ya, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, después obviamente Javi, si le pueden poner en el chat que voy a subir la clase apenas, hoy día en la noche subo la clase, la grabación. Muchas gracias. Profe, esa respuesta como que me la confirmó también la siguiente pregunta. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Muchas veces una pregunta, o sea, la información de una pregunta nos sirve para comprobar algo que estaba antes o después. Muchas veces como que uno no se fija, hoy estoy enredado entre esta, no cacho muy bien la 24, vamos a la 25 y se me aclaran un poco más, se me despejan algunas dudas. Así que eso también es súper válido. Entonces nos quedamos con la alternativa B, ¿ya? Descartamos la E porque estaba textual. Eso es información que está textual en el párrafo. Estamos buscando una conclusión, una inferencia. Seguimos. Pregunta 25. ¿Qué propone el autor? ¿Cuál es la propuesta del autor para integrar la ciencia y las humanidades en la educación universitaria? ¿Qué alternativa o qué opción, ¿no es cierto?, qué propuesta da el autor para integrar la ciencia y las humanidades en la universidad? A. Las disciplinas científicas y tecnológicas deben complementarse con asignaturas humanistas, que era precisamente lo que decía que no hay que hacer. B. Los planes de estudio de las universidades deben considerar las características de los estudiantes de ciencias. C. Las experiencias de otros países deben ser revisadas cuidadosamente para aplicar sus logros. Nunca habla de experiencias de otros países, menos en el párrafo 4, así que descartamos la C rápidamente, porque nunca habló de otros países en el texto. También aquí dice, ¿qué propone el autor? ¿Qué propone? Quiere decir que es algo que está escrito textual. También va a ser una pregunta textual. D. Las humanidades deben cultivarse con actitud científica y las ciencias deben buscar su sentido filosófico. Y por último la E. La universidad debe pasar desde la supremacía de las humanidades al fortalecimiento de las enseñanzas de la ciencia. Bien, eso es precisamente también algo que criticaba el texto, decir que una es más importante que la otra, ¿no es cierto? Siempre igualó las ciencias y la humanidad y dijo que hay que complementarlas. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa D,
Y claro, como dice Macarena, esta pregunta nos ayuda a afirmar la respuesta anterior. ¿Cómo debe integrarse la ciencia y las humanidades? Las humanidades deben cultivarse o estudiarse con una actitud científica, y las ciencias deben buscar el sentido filosófico que está dentro de ellas. Y eso mejoraría la educación universitaria. Por lo tanto, ahí, bueno, obviamente tenemos la idea resumen, la idea fuerte de todo el texto. Ciencia y humanidades tienen que ir integradas de la mano y no como ya una carrera científica con un ramo humanista, sino que ya completamente enfrentar la ciencia con una actitud filosófica o humanista, y la humanidades enfrentarla con una actitud científica. Así que nos quedamos con la alternativa D, y me alegro que nadie puso otra. Muy bien, excelente. Seguimos. 26. ¿Qué afirma el autor sobre la ciencia en el texto? Como siempre en estas preguntas, como dijo el descuartizador, vamos por parte. La primera frase. El autor afirma que la ciencia es distintiva de la cultura contemporánea. ¿Lo afirma sí o no? Sí lo afirma. Lo afirma en el primer párrafo, creo que la primera frase incluso. Dice que la ciencia hace distinguir a la cultura contemporánea, la cultura moderna, de las culturas antiguas. Sale en el primer párrafo. Estoy muy seguro, no me acuerdo bien, pero en el primer párrafo, las primeras líneas, dice que todos saben, ya no es discusión, que la ciencia define y hace distinguir las culturas modernas de las antiguas. 2. El autor dice que la ciencia requiere el uso de la imaginación. ¿Lo dice sí o no? ¿Qué opinan ustedes en el chat? ¿Dice que la ciencia requiere imaginación? ¿Sí o no? Marlene dice que sí. Yo también digo que sí. Muy bien, Marlene. ¿Por qué? Macarena también dice que sí. Excelente. Dice que requiere imaginación. Precisamente lo estábamos leyendo aquí, ¿cierto? Consúltese cualquier revista científica y se advertirá cuán ardorosa, aunque controlada, es la imaginación requerida para inventar una teoría, un cálculo aproximado o diseñar un instrumento. Por lo tanto, dice textual, es una pregunta textual, de afirmaciones textuales, que sí, se requiere imaginación para la ciencia. Y por último, ¿la ciencia es antagónica a las humanidades? No, ¿no es cierto? Ya nos quedó muy claro con el análisis, sobre todo de las preguntas 24 y 25, que no son antagónicas, son completamente complementarias y que siempre han estado unidas. Que se nos presenten planes de estudio separados, ciencia y humanidades, es un error, y que deberíamos volver a considerar estas dos disciplinas como algo completamente integrado y una sola cosa. Por lo tanto, me imagino que todos y todas pusieron la alternativa D, ¿sí o no? D, ¿no es cierto? Sí, bacán. Bien, esta pregunta estaba textual. Simplemente había que ir a las distintas partes del párrafo donde se hablaba eso. Al principio del primer párrafo se distingue la cultura contemporánea por el uso de la ciencia y todo lo que la ciencia nos ha llevado a construir. 2. ¿Se requiere uso de la imaginación? Sí, hay que tener mucha imaginación para una teoría, un cálculo aproximado o no sé qué otro ejemplo. Por último, ¿es antagónica a las humanidades? No, todo lo contrario, es completamente necesario complementar e volver a integrar las humanidades y las ciencias. Excelente, chicos y chicas. Ese era el párrafo, o sea, el texto 3. ¿Lo encontraron difícil, fácil? Yo encontré que tenía hartas preguntas de información textual, por lo tanto me imagino que lo encontraron un texto relativamente fácil. Habían algunas palabras medio complicadas, pero no estaba ni largo ni tan difícil el texto. ¡Súper! Seguimos con el texto número 4, Los misterios de las ballenas. Este texto, Los misterios de las ballenas, es un artículo de divulgación científica. Un artículo científico, probablemente del tipo expositivo, publicado en la sección de reportajes del periódico La Segunda, el 2018, por D. Pérez. Los misterios de las ballenas, bla, 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 bla. Vemos una estructura bastante normal también, párrafos separados, una pregunta retórica, un subtítulo una segunda sección, comienza con los misterios de las ballenas, luego la leyenda de las blancas, para dar inicio como una segunda sección, los misterios de los cantos, una tercera sección del texto, y termina. ¿Sí? Ese es el texto de los misterios de las ballenas. ¿Qué preguntas dice? ¿Qué función cumplen las secciones La leyenda
de las blancas y los misterios de los cantos. Por lo tanto, ¿qué función cumplen? Propósito comunicativo. ¿Para qué están esas dos secciones? La leyenda de las blancas y los misterios de los cantos. Pregunta de identificar la función o propósito comunicativo. Pregunta 28. ¿Por qué diversas especies de cetáceos llegan a las costas chilenas? No hay marcador textual, por lo tanto esta es una pregunta de información explícita. Tenemos que buscar en qué parte del texto se da la explicación de que diversas especies de ballenas lleguen a Chile, a las costas chilenas. Va a haber una explicación textual de que lleguen esas ballenas a Chile. 29. ¿Cuál es el aporte de la arqueología a la investigación de Jorge Gibbons? También una pregunta textual. Cuando hable de la arqueología, tenemos que acordarnos de cómo aporta la arqueología a la investigación de Jorge Gibbons. Pregunta textual nuevamente. 30. ¿Cuál es la función del fragmento anterior? Función o propósito comunicativo. Es decir, identificar el para qué nos ponen ese fragmento. 31. ¿Qué se concluye sobre las ballenas en la cultura Selknam? ¿Qué se concluye? Como sabemos, concluye es marcador de pregunta de inferencia. Tenemos que buscar algo que no aparezca textual en el texto, pero que sí se pueda desprender, concluir sobre las ballenas en la cultura Selknam. Pregunta 32. ¿Cuál de las siguientes características se manifiesta en el comportamiento de la ballena blanca? Aquí nuevamente una pregunta textual. Tenemos que identificar qué característica se manifiesta en la conducta de la ballena blanca. De esas alternativas. 33. ¿Por qué Susana Buchan se interesó en el estudio de las ballenas? Nuevamente una pregunta textual. ¿Por qué se interesó en el estudio de las ballenas? Vamos a encontrar la respuesta textual en el fragmento. Esta tenía hartas preguntas. 34. Igual es largo el texto. 34. ¿Qué concluye la investigadora Susana sobre la comunicación de las ballenas? ¿Qué concluye? Debería ser una pregunta de inferencia, pero como estamos hablando de una investigación, también puede ser una conclusión textual. Que nos digan qué es lo que investigó Susana y a qué conclusión llegó sobre las ballenas. Puede ser una pregunta explícita, como también puede ser una inferencia. 35. ¿Qué tienen en común las investigaciones de Susana y Sonia Español? ¿En qué se parecen? ¿Cómo las podemos comparar por igualdad? ¿Qué tienen en común las investigaciones de estas dos autoras? Y por último, pregunta 36. ¿Cuál es el propósito del último párrafo? Como siempre, propósito comunicativo es identificar para qué nos ponen el último párrafo. Súper, tenemos un texto con hartas preguntas. Ojalá alcancemos a verlas todas en la media horita que nos queda. Voy con la lectura. Un segundito. Aquí. Entonces, chicos y chicas, comienzo con la lectura. Los misterios de las ballenas. Los mares ocupan 3/4 partes del planeta y representan el 99% del volumen habitable de vida de la Tierra. Entre los cientos de miles de especies que navegan bajo la superficie del mar están los cetáceos, colosales mamíferos que descienden de animales terrestres que volvieron al agua después de vivir millones de años en la superficie. En el mundo existen cerca de 87 especies de cetáceos y 43 de ellas, el 50%, han sido registradas en aguas chilenas. Las bajas temperaturas del Océano Pacífico, producto de la corriente de origen antártico, lo transforman en una importante reserva alimentaria, un factor que explica su proliferación. Ahí tenemos una respuesta textual de una de las preguntas, ¿cierto? Voy a marcar al tiro que aquí está por qué llegan las ballenas a las aguas chilenas. Sigo. Específicamente, las ballenas están concentradas en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en Chañaral, y en las costas de la región de los lagos, Aysén, el archipiélago de Chiloé, Magallanes e incluso en la Antártica. Ahí, científicos de Chile y el mundo se montan en pequeñas embarcaciones en las que durante 2 décadas han observado a las ballenas azules, el animal más grande del mundo, jorobadas, sei, fin, minke
entre las que han podido registrar. ¿Quiénes son y cuáles son las preguntas que buscan responder? La leyenda de las blancas. El biólogo del Instituto de la Patagonia y la Universidad de Magallanes, Jorge Gibbons, jamás imaginó que los cetáceos que veía en la costa desde su casa en Punta Arenas cuando era un niño, se convertirían en su objeto de estudio a comienzos de los 80. Empecé observando los delfines de Chañaral junto a Juan Capella. Después viajé a Colombia a ver su trabajo con las ballenas jorobadas, volvimos a Chile para seguir buscándolas y desde entonces me sumergí completamente en este mundo, desde la biología y también desde la arqueología. Cuenta. Si bien su foco estuvo compartido con Capella, su interés se ha ampliado a otras especies, como la ballena blanca y minke, que llamaban especialmente la atención de los pueblos originarios del sur de Chile. Los cazadores terrestres tenían un conocimiento exquisito y detallado de lo que los biólogos a lo largo de décadas hemos ido encontrando en el presente, dice Gibbons. Por ejemplo, la tradición oral cuenta que el territorio norte de Tierra del Fuego era visitado ocasionalmente por una gran ballena macho y cuando sucedía era un gran evento para el pueblo. Con investigadores argentinos descubrimos que hay una especie de cachalote que varaba allí regularmente. Todos eran machos. Lo que parecía un mito era información precisa que viene de la observación, agrega. La evidencia arqueológica demuestra que los Selknam conocían a los cetáceos desde siempre. Jorge se emociona con la imagen de Tanu, una representación que este pueblo hacía de la ballena minke, utilizada en ritos y ceremonias sagradas con líneas blancas sobre un fondo rojo, muy parecidas a los surcos que tienen estos animales en la parte inferior de sus bocas. La antropóloga Ann Chapman grabó en los años 60 a Lola Kiepja, una chamana de Tierra del Fuego que usaba cantos para atraer cetáceos a las costas. En periodos de hambruna, la gente pedía que una ballena varara en la tierra y el representante de la comunidad emitía una recreación del canto para confundirlas y atraerlas. Explica. Por estos días, Gibbons ocupa sus jornadas revisando unas fotografías de ballenas blancas recién llegadas de la península Valdés, en Argentina, en una latitud similar a la isla de Chiloé. Lo interesante de esta investigación es que la población de estos cetáceos se extinguió en Chile debido a la caza. En Península Valdés se recuperó, pero en la costa Perú-Chile, si bien hay avistamientos, no tenemos un sitio de reproducción. Los pocos que se han visto vienen desde el Atlántico. Son seres fascinantes e intelectualmente complejos. Los más viejos son capaces de aprender nuevos cantos, que son realmente difíciles. Para ellos la edad no es una limitante. Pueden mantener activas sus capacidades cognitivas, explica. Los misterios de los cantos. La británica Susanna Buchan supo cuando era una niña que quería estudiar a las ballenas. Es una pasión que desarrolló en sus vacaciones en Canadá, en la casa de sus abuelos maternos. Un lugar muy parecido al sur de Chile, con bosques y muchas ballenas, dice la oceanógrafa, investigadora de la Universidad de Concepción y del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEASA. ¿Qué le llama la atención de ellas? Fueron el primer grupo de fauna marina que llevamos al borde de la extinción y eso me pareció muy impactante. Para mí representan todo lo que es el océano, la magnitud, la potencia, la inteligencia, el misterio, asegura. Sin hablar una gota de español, en 2007 Buchan llegó al sur de Chiloé para poner en práctica sus estudios, enfocado en la acústica de las ballenas. Todas las especies suenan distintas, pero dentro de las azules, además existen dialectos regionales de la Antártica, Pacífico Norte, Nueva Zelanda, Océano Índico, California. En Chile no sabíamos lo que estaban cantando, pero descubrimos a través de la acústica que las ballenas azules acá tienen un dialecto propio, chileno, que se escucha solamente en el Pacífico tropical.
especialmente en la Patagonia, pero también en Galápagos, Juan Fernández, y en Chañaral de Aceituno, en la región de Atacama, agrega. Comunicarse con las ballenas, o al menos comprenderlas, es también el sueño de Sonia Español, doctora en biología marina e investigadora asociada de la Fundación MEG. Su inquietud también le apareció desde niña, cuando veía la serie Flipper en televisión. Me encantaba ver cómo ese delfín se comunicaba con la entrenadora, cuenta. Desde entonces su fascinación por los delfines se fue expandiendo y hoy está dedicada a estudiar la comunicación entre ballenas. Mi doctorado fue en vocalizaciones jorobadas y cómo podían verse afectadas por el ruido que genera el tráfico marítimo. Por una parte tenía que estudiar los cantos de esta especie, que nunca se había hecho, y a partir de ahí ver si existía alguna relación con el ruido de las embarcaciones, explica. Y agrega, registramos jorobadas cantando en el Golfo Corcovado, que por ser una zona fría siempre se había creído que era un área de alimentación. Pero al estudiar sus cantos surgen nuevas hipótesis, porque los cantos que recogimos se asocian a cortejo, a reproducción, que se supone que se da en zonas calientes como Ecuador. Entonces hoy surge la pregunta de por qué están cantando de esa forma ahí. Es el ruido de los barcos lo que mantiene a ambas investigadoras en alerta. El océano es un medio acústico y en los últimos 100 años hemos inyectado fuentes de sonido ajenos a estos animales. Hoy ellos viven como si estuvieran en una carretera donde pasan motores todo el rato y eso produce un estrés e impide escuchar al otro, dice Susana Buchan. Perfecto, chicos y chicas, ese era el texto de las ballenas, un texto bastante largo, 3 páginas. Vamos a intentar alcanzar a responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Pregunta 27. ¿Qué función cumplen las secciones La leyenda de las blancas y Los misterios de los cantos? ¿Con qué alternativas se quedaron en esta pregunta número 27, chicos y chicas? La primera sección habla sobre los descubrimientos más antiguos, la segunda sobre los más nuevos. La primera sección menciona estudios en el Océano Atlántico, la segunda menciona estudios en el Océano Pacífico. C. La primera sección muestra antecedentes culturales, la segunda estudios recientes sobre comunicación. Y por último, D. La primera sección presenta la investigación de científicos nacionales, la segunda de los científicos internacionales. Bien, descartaría rápidamente la D, porque en la primera sección, La leyenda de las blancas, también se habla de un investigador colombiano o ecuatoriano, pero alguien que no era chileno. Por lo tanto, descartamos la D, porque la primera sección no habla solamente de científicos nacionales, también toca científicos de otros países. Perfecto, veo varias alternativas C. La primera sección muestra antecedentes culturales, la segunda estudios recientes sobre comunicación. Perfecto, chicos y chicas. ¿Y cuál era la clave? La primera sección muestra antecedentes culturales porque nos habla de las leyendas que estaban en la cultura Selknam. Por lo tanto, son antecedentes culturales de la cultura Selknam sobre las ballenas, en este caso las ballenas blancas y la otra que se llamaba como Maki, algo así. Y en el caso de la segunda, obviamente son estudios recientes sobre la comunicación, como del canto de las ballenas, cómo se comunican entre sí, que hay cantos diferentes para cortejar, para reproducirse, para buscar comida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era bastante intuible, incluso por los títulos, que el primero hablaba de leyendas, es decir, tradiciones culturales, información de las culturas antiguas, y la segunda hablaba de los cantos, es decir, una forma de comunicación. Ahí también la A era muy parecida, pero la C está más explícita. En la primera habla sobre los descubrimientos más antiguos, la segunda sobre los más nuevos. Sí, la verdad es que también tenía harto sentido la alternativa A, Macarena, pero en este caso, ¿por qué los descartamos? Más que nada, porque no es solamente que hable de descubrimientos más antiguos. Lo que ocurre es que estos investigadores modernos se encontraron con información que conocían los antiguos pueblos, pero los descubrimientos son, la cultura Selknam tenía mucho conocimiento sobre las ballenas, y en la actualidad
estos investigadores que se señalan en el texto se dieron cuenta de que los Selknam también conocían mucho de las ballenas. Por lo tanto, esos descubrimientos, el descubrimiento moderno, descubrieron que antiguamente también sabían cosas que saben los biólogos marinos hoy. Por lo tanto, por ahí podíamos descartarla, porque no es solamente que hable de descubrimientos antiguos, sino que se dieron cuenta actualmente de que en la antigüedad sí sabían de las ballenas y las esperaban, eran fuente de alimento y de riqueza para el pueblo, etc. ¿Ya? Quizás por ahí podíamos descartar esa alternativa A. La C está mucho más explícita, está más completa, integra de qué trata y no solo el tiempo. ¿Ya? Sí, no había dónde perderse, estaba claro. Súper, vamos con la 28. Pregunta muy, muy textual. ¿Qué pusieron en la 28? Me imagino que llegaron a la alternativa correcta rápidamente. ¿Por qué diversas especies de cetáceos llegan a costas chilenas? Lo marqué, de hecho, durante la lectura al principio. Súper. En esta, la alternativa correcta era la letra B. Era una pregunta muy textual que aparecía al inicio. Teníamos el marcador de... Ay, me pasé. Aquí, ¿no es cierto? Las bajas temperaturas del Océano Pacífico, producto de la corriente antártica, transportan una importante reserva alimentaria, factor que explica su proliferación. Por lo tanto, las ballenas llegan a comer a Chile. Llegan en búsqueda de alimento, gracias a las aguas frías de la corriente antártica. Nada que perderse ahí, estaba súper, súper claro. Y eso es lo bueno y lo importante de leer primero las preguntas antes de leer el texto, porque así uno ya como que, mira, aquí está la respuesta de una pregunta, perfecto, sigo leyendo. Y no tengo que como ir tantas veces, ir y vuelta al texto, sino que ya me acuerdo, era por la comida. Perfecto, vamos con la 29. ¿Cuál es el aporte de la arqueología a la investigación de Jorge Gibbons? ¿Con cuál alternativa se quedaron en la 29? ¿Cuál es el aporte de la arqueología a la investigación de Jorge Gibbons? También me parece que lo subrayé durante la lectura. A. Entrega pistas sobre cómo era el comportamiento de las ballenas con los pueblos ancestrales. B. Revela el amplio conocimiento que los pueblos originarios tenían sobre la vida de las ballenas. C. Prueba que los indígenas del sur de Chile utilizaban técnicas científicas en la observación de las ballenas. Por ahí quizá yo descartaría lo científico, descartaría la C quizás. O D. Evidencia que la mitología ancestral es una herramienta confiable en las investigaciones actuales. ¿Con cuál se quedaron aquí, chicos y chicas, en la pregunta 29? En este caso, obviamente, bueno, también lo acabo de mencionar un poco recién, ¿no es cierto? La respuesta correcta sería la B. Con estudios arqueológicos, Jorge Gibbons se dio cuenta de que los pueblos originarios, bueno, quizá un poco amplio, pero al menos los Selknam, tenían conocimiento profundo sobre la vida de las ballenas. Sabían que tal fecha del año venía una ballena blanca, que eso les iba a dar una buena fuente de alimento. Incluso revela que podían cantar como las ballenas para atraerlas. Por lo tanto, los pueblos originarios sabían mucho sobre las ballenas. Ese es el aporte de la arqueología, lo que la arqueología le ayudó a Jorge Gibbons a darse cuenta de que los pueblos conocían, sabían mucho sobre las ballenas. Excelente, y nadie puso otra, así que continúo. Ojalá alcanzar las 36 de este texto. 30, pregunta 30. ¿Cuál es la función del fragmento anterior? El fragmento que dice, la antropóloga Ann Chapman grabó en los años 60 a Lola Queja, una chamana de Tierra del Fuego que usaba cantos para atraer cetáceos a las costas. En periodos de hambruna, la gente pedía que una ballena varara en la tierra y el representante de la comunidad emitía una recreación del canto para confundirlas y atraerlas. ¿Cuál es la función? ¿Para qué nos ponen ese fragmento? Esa parte.
para exponer la importancia de las ballenas en la comunidad Selknam, para afirmar que los Selknam lograban sobrevivir gracias a las ballenas, para ejemplificar los cantos usados por los Selknam para atraer a las ballenas, o D, para explicar la implicancia de las ballenas en las ceremonias Selknam. Como siempre, aquí nos podemos apoyar harto en el primer verbo, exponer, afirmar, ejemplificar o explicar. ¿Con qué alternativas se quedaron en esta pregunta 30? Quizás un poco más difícil. La antropóloga grabó a Lola, una chamana que usaba cantos para atraer a los cetáceos. En periodos de hambruna, la gente pedía que una ballena varara en la tierra y el representante de la comunidad emitía una recreación del canto para confundirlas y atraerlas. Veo 3 letras A. Les pido que más personas respondan esta pregunta. Más respuestas, quiero más respuestas. Se supone que ya tienen la respuesta, así que pongan qué pusieron ahí. Si no, me enojo y hago clase el lunes. Castigados todos con clase. Quiero más respuestas en el chat, muy pocas respuestas. Martina puso la D. Dos respuestas más. O si no, hay clase. ¿Qué pusieron? No, profe, aquí yo me confundí mucho. Como que estaba entre la B y la C. Marlene puso la B. Maca, usted entre la B y la C, ¿con cuál se quedó? No importa que se haya confundido. Macarena se quedó con la alternativa B. Perfecto, chicos y chicas. ¿Cuál era la correcta en la pregunta 30? Muy bien, Fernanda. La correcta era la alternativa A. ¿Para qué nos ponen este fragmento? Para exponer la importancia de las ballenas en la cultura Selknam, en la comunidad Selknam. Y por eso yo les destaqué esa parte. En periodos de hambruna, la gente pedía que una ballena varara en la tierra. Quiere decir de que para la comunidad Selknam, cuando estaban en periodos de escasez, suplicaban así como ojalá que llegara una ballena porque estamos muertos de hambre. Y llamaban, la chamana, ¿no es cierto?, emitía cantos similares a los cetáceos, hablaba cetáceo igual que Dory en Buscando a Nemo, para atraer a las ballenas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Bueno, la A, obviamente el fragmento lo que busca es decir y cerrar, ¿no es cierto?, la idea de que la comunidad Selknam sabía mucho de las ballenas y que eran importantes para ellos, para ellas, para esa comunidad. ¿Por qué no es la B? Afirmar que los Selknam lograban sobrevivir gracias a las ballenas. Bien, aquí, ¿qué pasa? Obviamente, el mismo texto nos dice que los Selknam comían ballenas, pero no comían todo el año ballenas. No es que sobrevivieran únicamente gracias a las ballenas. Probablemente los Selknam también pescaban, o sea, me refiero a que pescaban peces, quizás se comían delfines. No hay muchos productos agrícolas, muchos vegetales, frutas allá, maqui quizás, pero no solamente comían ballenas, también comían peces. Lo que más comían eran peces, pero cuando habían pocas peces era como, hombre, por favor, que llegue una ballena, estaban muertos de hambre. Perfecto, Macarena. No pensé en que comían solamente ballenas, comían otras cosas también. Excelente. No, perdón, Maca está diciendo que no pensó que comían solamente, que pensó que solo comían ballenas, pero no, comen también otras cosas, productos marinos, crustáceos, marisco, peces, y cuando había poco, ojalá que llegue una ballena para aguantar. ¿Por qué no es la C? Ejemplificar los cantos usados. Aquí obviamente ejemplificar sería un audio con los cantos. Me tendrían que poner un audio con los cantos para que fuera ejemplificar los cantos. Aquí no nos están dando ejemplo de los cantos, de cómo cantaba la señora. Nos están diciendo que cuando hacía hambre llamaban a las ballenas. Pero no nos dan el audio de cómo suenan las ballenas. Simplemente están exponiendo eso como la importancia de las ballenas. Sí,
Ah, ya, bacán. Por último, la D, explicar la implicancia de las ballenas en las ceremonias Selknam. Bien, aquí nos quedamos, descartamos por la palabra ceremonias. Si bien en el texto salía que había algo de las ceremonias dentro de la cultura Selknam y que tenía que ver eso con las ballenas, en este párrafo no aparece nada de las ceremonias. En este párrafo nunca habla de las ceremonias, en ese fragmento que está ahí. Por lo tanto, como la pregunta me dice cuál es la función del fragmento anterior, aquí no habla nada de la implicancia de las ballenas en las ceremonias. Simplemente dice que llamaban a las ballenas cuando tenían nombre. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa A y descartamos las otras. No es que sobrevivan solo gracias a las ballenas, sino que comen otras cosas también. Pero a veces eran importantes las ballenas en periodos de hambruna. Perfecto, nos quedamos con la 30. O sea, en la 30 nos quedamos con la alternativa A y vamos con la 31. ¿Qué se concluye sobre las ballenas en la cultura Selknam? ¿Qué conclusión, qué inferencia, qué se puede desprender de lo que se habla en el texto de las ballenas en la cultura Selknam? Que tenían gran importancia arqueológica y cultural desde siempre. Que sus cantos solo podían ser interpretados por medio de las chamanas. Que éstas eran consideradas como su trascendental objeto de estudio, como que fuera una cultura 100% científica que se dedica a estudiar animales más que a vivir y alimentarse, por lo tanto la descarto. O D, que éstas representan una parte importante de sus rituales y creencias. Veo varias letras D, alguien puso otra, alguien que haya puesto una que no es la D. Perfecto, porque sí es la D. La correcta es la D, chicos y chicas. ¿Qué podemos concluir sobre las ballenas a partir de todo lo que se nos dice, ¿no es cierto? Que conocían cuándo venían las ballenas, que las esperaban, que cuando venían hambruna, os pedían, ojalá llegue una ballena, oye, ¿por qué no te llamáis una ballena? Estamos muertos de hambre. Por lo tanto, las ballenas representaban una parte importante de su vida, sus rituales y sus creencias, ¿ya? ¿Por qué descartaría las otras alternativas? Cosa que me gusta hacer mucho, descartar las otras. Importancia arqueológica. La arqueología es el estudio de las culturas antiguas. Por lo tanto, los Selknam no estaban pensando como, vamos a dejar tales conocimientos para las culturas futuras sobre nuestro conocimiento de las ballenas. No, los pueblos no se dedican a hacer arqueología, simplemente dejan sus restos de cómo viven, y eso es lo que se conoce como arqueología, los restos de asentamientos antiguos. Pero no es que las culturas Selknam esté dejando huellas arqueológicas pensando en el investigador tal, no me acuerdo el nombre, pero no es importancia arqueológica. Cultural sí, pero arqueológica nos descarta esa alternativa. Que sus cantos solo podían ser interpretados por medio de chamanas, tampoco dice eso. Nunca dice que solo las chamanes podían cantar. Probablemente alguien también le enseñaba a la chamana a cantar, así que no podemos saber eso. Descartamos por solo. No es que solo las chamanes podían. Nos dice que la chamán lo hacía regularmente, pero quizás la chamán estaba afónica, otra persona tenía que llamar a la ballena. Que estas eran consideradas como su trascendental objeto de estudio. Las culturas no andan estudiando científicamente a las ballenas, simplemente querían comer o hacer algún tipo de ritual. Por lo tanto, nos quedamos con la D. Creo que alcanzamos una última pregunta, la 32. ¿Cuál de las siguientes características se manifiesta en el comportamiento de la ballena blanca? Su facultad para aprender nuevos y complejos cantos, su habilidad para evitar la extinción migrante argentina, su destreza para encontrar lugares de reproducción seguros, o su capacidad para aumentar su inteligencia durante la vejez. Perfecto. Nunca dice que aumente su inteligencia durante la vejez, solo que se mantiene activo intelectualmente. En este caso, su destreza para encontrar lugares de reproducción seguros, tampoco nos habla de destreza, quizás más que destreza están escapando del sonido, porque hablaba un poco de la contaminación acústica de los motores de las embarcaciones,
pero no es que necesiten una destreza, así como una super habilidad para buscar lugares seguros, sino que simplemente van escapando, o zonas que se pensaban que eran para alimentación, se dan cuenta que son para reproducción, probablemente porque son más tranquilas esas aguas. Habilidad para evitar la extinción, tampoco es que eviten la extinción migrando a Argentina, sino que los ejemplares argentinos no fueron cazados, pero nunca se dice que los ejemplares chilenos se arrancaron y escaparon de la extinción migrando a Argentina. Por lo tanto, en esta pregunta nos quedamos con la alternativa A, y era una pregunta bastante textual. Se decía que las ballenas blancas tenían la inteligencia para aprender cantos difíciles y nuevos, incluso a una edad muy avanzada. Las ballenas seguían aprendiendo cantos nuevos. Perfecto, chicos y chicas, llegamos a la hora, lo dejamos aquí. La próxima clase, que será el día miércoles 22, continuamos desde la pregunta 33 en adelante. Yo creo que, no sé si revisemos todo el texto, o sea, todo el ensayo, nos quedan igual varias, a ver cuántos textos nos quedan. Lectura 5. Ahí ese es bueno, igual el de la casa tomada. Texto 6, el día de la tierra. También estaba bueno ese texto, también no me acuerdo. Y texto 7 probablemente. Y texto 7. Ah, y texto 8 también. No, nos quedan varios textos. La última es rápida, dice Krishna. Ya, veamos la 33. Es que ya estamos en la hora, pero bueno. Pregunta 33. Sí. Ah, ya. Ya. Krishna me dice que veamos la 33, pero me interesa responder otra pregunta que está ahí. Profe, una consulta. La tabla para transformar el puntaje tiene hasta las 60, pero son 65. Entonces, súper, les voy a decir porque hay 5 preguntas que son de modelaje, de pilotaje, que no están consideradas en el cálculo de la prueba, ¿ya? Entonces, el valor que les ofrezca ese U-test es la cantidad de respuestas correctas, ¿ok? Bien, me están preguntando también cómo calculan el puntaje. No recuerdo, que no subió las respuestas, las preguntas, porque no recuerdo cómo era, y tiene la respuesta en una hojita. Perfecto, todo esto de cómo calcular el puntaje, la revisión de la tabla, y ya directamente la próxima clase les voy a subir la pauta de todas las respuestas correctas, cuáles no estaban consideradas en el cálculo del puntaje, porque hay 5 preguntas que se calcula su dificultad y que esas no van en el cálculo de puntaje, solamente se calculan el puntaje en base a 60 preguntas. ¿Cuál era la correcta en la 29? Era la B, José. Eso, chicos y chicas. Por ahora lo dejamos hasta aquí. Próxima clase les explico y les modelo cómo responder el U-test, cómo calcular su puntaje. Les voy a dar la tabla completa de las respuestas y ojalá que vamos a intentar alcanzar 2 textos más para revisarlos completos. Eso, chicos y chicas, les agradezco muchísimo, sobre todo a las personas que me hicieron comentarios de profe, yo puse esta por esta razón, yo entendí, descarto la A. Todos esos comentarios nos ayudan muchísimo, así que les agradezco caleta, chicos y chicas. No lamento, Josefina, o sea, Macarena, yo también estaba entretenido, pero ya llegamos a la hora de término de la clase. Muchas gracias a ustedes, chicos y chicas, muchas gracias Marlene, Claudia, Francisca, Débora, Josefina, Martina, Claudia, Francisca, Agustín, muchas gracias a ustedes, chao Ami, muchas gracias por la participación, muchas gracias por dejar sus respuestas en el chat, les agradezco conectarse y bueno, les deseo un buen descanso. Recuerden que este lunes no tenemos clase, así que eso, gracias a usted Ami, me pongo muy feliz cuando la clase les resulta entretenida. Un gran abrazo, que estén muy bien, nos ¿Profe? vemos, cuídense, dígame José. El lunes y martes no tenemos clase. Ojo, el martes probablemente no hay clases porque es feriado. El lunes Sí. no hay clases de lenguaje. Ahora no sé si el otro profe quiere hacer clases en el horario que viene después del lenguaje, pero lenguaje el lunes no tenemos clases, ¿ya?
Ahora Es que como el lunes se considera sándwich, no sé claro, si en el preu se considerará sándwich. sí, como no lo hemos planeado a nivel de preu. Como lenguaje, no hay clase el lunes, pero no sé qué clase tienen después de lenguaje los lunes. Biología. Biología, bueno, probablemente, y quizá historia también, porque esas son, ciencia e Ah, historia sí, son parece. simultáneas, ¿ya? Entonces, yo no sé historia o ciencias si van a hacer clases. Biología e historia, si van a hacer clases o no. Tienen que preguntarle a los profes y que ellos les confirmen porque yo no lo sé. Solo sé que lenguaje no hay, ¿ya? Ya, profe, gracias. Eso, cuídense, muchas gracias a usted, que esté muy bien. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.